hablar de algo muy, muy importante, que es cómo se vive y cómo se transmite y se ha transmitido el concepto de la muerte. Vamos a hablar de cómo se ha afrontado y desde la perspectiva espiritista, cómo se percibe este gran enigma que muchas personas tienen y que para otros puede ser algo muy complejo de manejar y de afrontar. Para ello, vamos a empezar compartiendo un documento para que nos ayude a visualizar y comprender estas lecciones, estas bases espiritistas. Así que empezamos a ello. En sesiones anteriores estuvimos hablando de los paradigmas con los que se encuentra ahora mismo la sociedad. En los tres pilares en los que podemos decir que se basan es en que no existe nada, solamente hay una vida, en el que solamente es esta materia, el que hay algo más, pero no termina de explicar en qué sentido, cómo funciona, qué pasa con nuestros familiares y dentro de dogmas religiosos y luego dentro de la espiritualidad, cómo se afronta todo este tema de la muerte y qué pasa después con nuestros seres queridos. Entonces, aquí lo que vamos a ver hoy es qué planteamientos se han visto tradicionalmente con relación al hecho de morir y cómo se afrontan desde la filosofía espiritista, en el que no se llama morir tal cual, sino que estamos hablando de desencarnar, que es un proceso, un cambio, es una transición. Porque dentro del espiritismo se plantea y se siente y se ve y se percibe que esta vida no es solamente una vida, que forma parte de muchas vidas que hemos tenido antes. Por lo tanto, si hemos vivido antes y nuestro yo personal ya existía antes de nacer, una vez que pasamos este periodo de vida material, pasamos al plano espiritual. Y entonces se convierte en un cambio y en una transición. En contraposición, vamos a ver cómo se han ido enfocando estos diferentes paradigmas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ser humano siempre ha tenido la intuición de que hay algo más después de esta vida que puede ser más o menos penosa. Siempre ha tenido esa intuición. Lo que ocurre es que muchos la callan porque no consiguen en su saber, en su ser, comprender que pueda haber algo más. Pero el hombre siempre ha tenido esa intuición de que había algo más. Ya en la prehistoria y dentro de la arqueología han encontrado restos de poblaciones antiguas que cuando fallecían las personas del clan, los entregaban, los enterraban en cuevas y les ofrecían alimentos y los enterraban con sus aperos diarios. El guerrero con lanzas, el agricultor con sus herramientas, el rey evidentemente con todo su séquito. Y eso se repite en todo el mundo, en todas las culturas, porque siempre ha habido esa intuición. ¿Qué ocurre? Que hay algo que frena esa intuición. ¿Y ese qué es? El instinto de conservación. Por eso en esta imagen vemos que ahí hay como una balanza. Por un lado, hemos sentido y hemos podido comprobar que sí que hay vida después de la muerte, pero hay algo que te mantiene en vida y te retiene. Y eso genera ese miedo, ese instinto de conservación. ¿Qué ocurre? Que cuanto en la balanza pesa más ese miedo y conforme se representa el momento de la muerte, ese instinto de conservación, se va haciendo mucho más fuerte. De tal forma que se le teme al momento de la muerte. Y luego veremos más adelante representaciones en cuadros artísticos, cómo se ha ido representando siempre bajo la interpretación de las religiones, de las personas que han ido explicando cómo funciona este proceso. Pero es interesante entender que este instinto es necesario, que se puede superar
Este instinto se puede superar, pero es necesario. ¿Por qué? Porque si no tuviésemos ese temor a la muerte y solamente pensásemos en ese momento idílico de la muerte y de descansar y de felicidad, muchos no serían capaces de afrontar los retos de aprendizaje que necesitan en esta existencia. Por ello, tenemos ese instinto de conservación. Por eso, aquí pone que la función es un contrapeso, pone ese freno, sobre todo para aquellos que de forma impaciente quieren ver y conocer esa vida futura, sin sufrimiento. El tener conciencia de que cuando nosotros estamos en esta vida, continuamos existiendo, no implica que todo el mundo automáticamente desarrolle un deseo innato a desencarnar antes de tiempo. ¿Con esto qué quiero decir? Que es un instinto que está, que es necesario, que sirve, pero que se puede superar. El miedo que te paraliza y que genera tensión física y tensión psicológica en muchas personas, porque no entienden qué ocurre después. Y esa sensación genera muchos miedos, miedos que a veces son incapacitantes para el día a día de las personas. El tener conciencia de que somos algo más y de que eso no es el fin del mundo, no es el fin de la existencia, ayuda a que la humanidad siga viviendo y siga trabajando y siga responsabilizándose de sus tareas que tienen ahora. Incluso facilita que estas tareas y este estilo de vida que tengamos se lleve con mucha más paciencia, con mucha más calma, con otra perspectiva. Y nos ayuda además a entender que no somos enemigos. Porque si yo, después de mi vida, voy a seguir viviendo, no voy a ser la única persona que va a sobrevivir. Si lo puedo hacer yo, mi espíritu lo puede hacer, el espíritu de todas las personas del mundo entero lo pueden hacer igual. Por tanto, estamos en igualdad de condiciones. Y esto nos sirve para entender que entre todos debemos apoyarnos, conocernos, porque entre todos pasamos por el mismo proceso, porque todos somos hermanos. No vamos a estar en soledad. Y al sentir que no estamos en soledad, ese proceso se pasa con mucha más calma y con mucha más serenidad. ¿De dónde viene entonces este miedo y esta interpretación a veces tan oscura de lo que es el proceso de la muerte? Pues muchas veces viene por el ideario y por la iconografía a la que se ha asociado siempre el momento de la muerte. Este cuadro que vemos aquí, además, es un cuadro que representa que la muerte ha ganado. Además, se titula El triunfo de la muerte. Si nos fijamos detenidamente en el cuadro, es una imagen aterradora. Es prácticamente el fin del mundo. Se asocia la muerte con el fin del mundo. Hay esqueletos, lo que implica destrucción, una destrucción masiva, y no queda nada, solamente quedan los huesos. Todo es oscuridad, no hay luz, no hay esperanza, la gente llora. No es un cuadro que invite a entender la muerte como un proceso más del aprendizaje del espíritu. Porque la base de la que viene el espiritismo es que nosotros somos seres espirituales, que tenemos un cuerpo y que venimos a aprender. Todos venimos a aprender cosas importantes. Y cuando hemos aprendido y hemos cumplido con nuestra misión, que nuestra misión es transformarnos, conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros defectos y potenciar nuestras virtudes, después de una vida de X años, el tránsito se hace mucho más agradable, porque no pierdo contacto con los seres que yo quiero. Por tanto,
Ante la perspectiva espiritista en comparación con esta parte, esta imagen, que es mucho más difícil de manejar, la muerte puede ser una idea, un concepto al que es mejor no pensar. Y aunque antiguamente la muerte formaba parte del ciclo de la vida, con el paso del tiempo, ese proceso, ese momento vital, se ha convertido en un tabú del que nadie habla. Antes la gente moría en sus casas, acompañado de seres queridos. Actualmente se ha medicalizado la muerte, porque todos se va a morir a los hospitales. Y además los ponen en las zonas en las que menos se ve y es como un tabú que está ahí del que nadie habla. Cuando eso se produce, lo que genera interiormente es ansiedad, porque toda una vida de esfuerzos para terminar en un instante genera esa ansiedad y ese miedo. ¿Qué ocurre también? Que por otro lado, hay dentro de las diferentes religiones, partiendo de la religión católica, que es la que en Europa y sobre todo en España es la que más peso ha tenido a lo largo de la historia, los dogmas que dan o con la explicación que dan a lo que ocurre después de la muerte tampoco es que sea muy, muy esperanzador. Por un lado tienes un dogma del infierno eterno, que es castigado y del que no puedes salir, y que pierdes contacto con todos los seres familiares, con tus seres queridos, ya no tienes contacto con ninguno de esos, ni con madre, ni con hermanos, porque estás en ese espacio y no permite comunicación con otros espacios. Además, hay otra, puesto que el cielo está dividido en diferentes etapas, capas, perdón, la baja es el infierno, en el medio estaría el purgatorio. ¿Qué ocurre en el purgatorio? Que ahí irían las almas que no les ha dado tiempo ni a cometer ningún delito ni a hacerlo mal, como pueden ser los niños, o personas que no han sido ni del todo buenas, buenas, que puedan ser santos, ni se han quedado en la zona más baja, que puedan ser ladrones, etcétera. Se quedan en el medio. ¿Qué ocurre cuando se quedan en el medio? Que tampoco pueden ir ni para arriba ni pueden ir para abajo. Se quedan en una dependencia externa. ¿Eso qué quiere decir? Que se quedan a merced de que sus seres queridos se acuerden de ellos, oren por ellos y en su punto más álgido que se paguen misas por esas almas. A cuantas más misas tenga ese espíritu, como aparece aquí pequeñito en la imagen, un ángel viene y los rescata de ese purgatorio. Y después tenemos el cielo contemplativo, que tampoco es que sea mucho más esperanzador, porque en ese cielo contemplativo, los que se han ganado el derecho a estar a la derecha del Padre, como se dice, tienen una vida contemplativa. No pueden hacer nada a favor de los familiares que ven sufrir, no pueden hacer nada a favor de esta humanidad, simplemente nos observan. Bajo este panorama visual de lo que es la muerte, conforme se ha explicado, no todo el mundo se siente contento con ese fin y con esa forma de entender esa espiritualidad. Entonces, esta forma es como tradicionalmente se ha establecido que es lo que ocurre cuando uno fallece dentro de la religión católica, apostólica y romana en este caso, pero también he de decir que con el Papa Francisco ya en innumerables ocasiones argumentó que esto tal cual está puesto, del infierno, el cielo y el purgatorio, físicamente
No es así, lo defendían más como estados de conciencia del alma. Y ahí eso supone un pequeño matiz, pero ya es un matiz. Son estados de conciencia. No es tan cerrado ni tan hermético una capa sobre otra. Ya permite el poder, el siendo conciencia, la conciencia se puede mover. Ya permite algo más. Pero hasta este momento, y en muchas otras religiones, se mantiene como un dogma muy estricto, muy cerrado. Si a esto le añadimos cómo o todo lo que hay alrededor cuando una persona fallece, que son los lutos, evidentemente el temor a la muerte aumenta, no disminuye. ¿Por qué? Porque en este caso, en muchas veces, nosotros, o hemos tenido, muchas ceremonias lúgubres, tristes, marcados por la tristeza, marcados por la desesperación, marcados por el ahora no puedo con todo, ¿qué va a pasar? Abandono. Entonces, el fallecido se va y nosotros nos quedamos aquí solos. Para cuando se va el padre, en aquellos momentos y en muchas familias actuales, el sustento. Nos quedamos sin esa persona que suponía el sustento y que nos facilitaba. O la persona que colaboraba y que participaba y que ayudaba a todo el mundo y que era un pilar importante en la familia, en el hogar. Entonces se siente un sentimiento de abandono y de tristeza. El tener que entender que te vas, que es un adiós y que es un adiós eterno, que es lo más desolador que una persona puede sentir, que ese ser querido ya no lo va a volver a ver jamás. Hemos pasado juntos X tiempo y ya pasado ese punto, ya no lo podemos volver a ver. No hay más contacto. Esa emoción genera mucha ansiedad, muchos miedos y luego muchas lamentaciones. Sobre todo cuando fallece una persona joven, con lo joven que era, con el futuro brillante que tenía, y nos quedamos en un bucle con todas esas emociones juntas. Visto así, con ese paradigma desde ese punto, evidentemente el hecho de morir es algo a lo que hay que evitar a toda costa. Si además se le añade que, claro, que no sabemos cuándo nos toca este momento, pues lo más importante es vivir esta vida lo más cómoda posible y no perderte nada que pueda hacerte sentir esa felicidad, porque una vez que llegas, como dicen, al hoyo, la felicidad ya la has perdido. Por eso muchos viven por y para esta vida material. ¿Qué ocurre cuando se empiezan a barajar otras posibilidades? Cuando dejamos sentir en nosotros mismos ese pensamiento de que a lo mejor hay algo más. ¿Qué ocurre? Pues que pasamos a que hay una certeza, una seguridad. Por tanto, desde el espiritismo lo que se plantea es una transición de ese no hay nada o ambigüedad, no sé lo que pueda pasar, a la certeza de que existimos una vez que nuestro cuerpo ha fallecido. Y no hay margen, en ese caso, a la duda. Esa vaga intuición deja de ser intuición para convertirse en certeza. Pero hay como fases. Es algo que tiene que ir viniendo poco a poco.
hay que pasar primero por de esa intuición a sentirlo como esa esperanza, porque hay muchas personas que por miedo a que los consideren locos o que la imaginación les vuela demasiado, sienten a esos seres queridos que ya no están. Sienten a esa madre, sienten a ese padre, a ese hermano, a ese amigo, lo sienten, físicamente se sienten. Por lo que hay algo en ellos que les dice que eso es, que son esas personas las que están. Hay esperanza. De la intuición se pasa a la esperanza, porque yo siento que eso es así. A la certidumbre completa. Conforme se va avanzando en estudios y las personas van abarcando más conocimiento en torno al área espiritual, esos miedos, esas angustias, ese temor a la muerte se va diluyendo porque pasa a convertirse en la certeza de que se morirá mi cuerpo, pero yo seguiré existiendo. No se acaba. Y yo seguiré siendo yo, con mi personalidad, con mi individualidad. Y podré reunirme con ese ser amado que hace tiempo desencarnó. Podré reunirme con amigos, podré reunirme con familiares, podré reunirme con amistades lejanas y volver a estar todos juntos. Esa sensación de que no se pierde nada genera esa certidumbre de que no pasa nada. Esto ayuda a vivir las dificultades de otra manera, las dificultades de nuestro día a día, porque hay que afrontarlas y sabemos que después de todo llegará a un buen fin y que los amores y que los respetos no se pierden. ¿Qué dice el espiritismo? Que el alma no es algo abstracto. Entonces, para muchas personas entender el concepto de la muerte les resulta muy complicado, porque no dan o piensan o sienten que el alma no tiene forma. Y aquí hay un hecho muy importante que Allan Kardec, que fue el codificador de la doctrina espiritista, nos explicó cómo funciona o cómo estamos compuestos el ser humano. Entonces, desde el espiritismo se afirma que estamos compuestos de tres elementos. Uno es este cuerpo material, otro es el periespíritu y otro es el espíritu, el ser inteligente. El cuerpo es este cuerpo que fallece, que tiene un tiempo, que tiene una fecha de caducidad, que no sabemos cuándo es. A este cuerpo está unido el periespíritu que acoge nuestro cuerpo y sirve de enlace entre el cuerpo y el alma, esa chispa, esa inteligencia que somos nosotros. Por lo tanto, cuando yo desencarno, dejo este cuerpo, pero sigo teniendo la apariencia. Yo sigo siendo yo. Por eso el alma no es abstracta. No es un humo que desaparece, que no se sabe dónde está o que no se puede tocar o que no se sabe identificar, porque tenemos un cuerpo espiritual. Ante la idea de la chispa, esa chispa que no tiene forma, que es difícil de comprender, incluso de visualizar, el espiritismo dice que esa chispa tiene esa forma gracias a ese periespíritu, que es un ser definido y que se acoge a las leyes espirituales que conocemos de atracción, de afinidad y sobre todo mantiene su individualidad. No queda absorbido en el universo, no se pierde en el universo. Por eso cuando yo desencarne,
mi hijo seguirá vivo, yo vendré a visitarlo y él sabrá que soy yo, porque yo tengo una vibración, una energía, un sentir y lo transmito en mi día a día, en el trabajo, en mis relaciones sociales, en mis relaciones familiares. Irene es Irene y allá donde esté, todo el mundo sabe quién soy yo. Lo mismo que yo, lo mismo que mi padre, lo mismo que mi madre. Cada uno tiene una presencia y deja en ese espacio una marca. Cuando se produce esa desencarnación, esa muerte, el día que alguno de mi padre o de mi madre fallezcan y vengan a visitarme, yo lo reconoceré, porque sentiré su misma vibración como la estoy sintiendo en este momento, porque notaré su presencia como es él, porque no pierden su individualidad. Y eso es lo maravilloso, porque implica que no pierdo el contacto con ellos y que mentalmente puedo seguir hablando con ellos. No es un adiós, es un hasta luego. Y no me abandonan. No tengo ese sentimiento de abandono profundo. Porque cuando los necesitan, que físicamente no estarán, espiritualmente sí. Y me podrán dar esos consejos que he escuchado durante toda la vida y que los necesito para seguir avanzando. Por lo tanto, la muerte no se ve dentro del espiritismo con ese sentimiento de agonía y de frustración constante de algo que si no, de lo que no hablo, no pasa nada porque no va a pasar. Pero eso es un engaño, forma parte del ciclo de la vida. Por tanto, ¿entre qué paradigmas nos movemos? Entre los paradigmas más dogmáticos, más cerrados, y los paradigmas más espiritistas, más abiertos. Hay muchas filosofías espirituales que con diferentes palabras, diferente vocabulario, hablan de la supervivencia del alma. Muchos dirán, es que pues esto ya no es nuevo, es algo que se ha hablado siempre. Y por supuesto, el espiritismo nunca ha dicho que vaya a hablar, que iba a dar noticias nuevas o algo diferente, sino que venía a comprobar ya en el siglo XIX lo que esas filosofías espirituales han estado diciendo durante siglos. Pero que por nuestra tendencia a vivir en esta vida, hemos desechado y hemos puesto como erróneas o de locos. Sin embargo, ahora se está dando un giro bastante importante en cuanto a lo que es la espiritualidad. Y ya la muerte ya comienza a abrirse ese concepto ya no como pérdida, sino como cambio o transición. Hasta este momento en que nos hemos encontrado. Pues que dentro del paradigma más dogmático, cerrado, es que el esfuerzo terrenal pues es irrelevante. Porque la salvación de las almas se logra mediante fórmulas exteriores. Porque cuando en el devenir de la humanidad la transformación interior se ha convertido en algo difícil de hacer, porque implica el verse uno a sí mismo, siendo objetivo, identificar en uno qué es lo que tiene de malo como qué es lo que tiene de bueno, reconocer cuando lo estoy haciendo mal para dar el cambio a hacerlo bien, es difícil. No es imposible, pero implica ver en uno mismo aspectos que a lo mejor no nos sentimos tan orgullosos. Y entonces, ¿eso qué se hace? Lo metemos en una caja, lo apartamos y nos pasamos a la parte más fácil, que son el exterior, las fórmulas, los ritos, el cómo hacerlo de cara al exterior. Y así
me salvo y pienso que con eso ya lo he hecho todo. Y como cumplo con esas normas que me están diciendo, yo automáticamente iré al cielo, porque todo el mundo quiere ir al cielo. Aún no he escuchado yo a ninguno, voy a hacer esto porque deseo encarecidamente arder en el infierno más profundo que haya. No, todo el mundo quiere ir al cielo, evidentemente. Evidentemente, si tengo fórmulas, hombre, pues si yo sigo la fórmula, si yo tengo que hacer A, B y C, pues hago A, B y C, pero ese esfuerzo, o sea, cuando te acostumbras a hacerlo, no hay esfuerzo, estás ahí, pues hago esto, esto y esto, y ya luego con mi vida personal interior, ya eso queda aparte. Yo ya estoy cumpliendo con esto. ¿Qué ocurre? Que cuando falleces, cuando mueres, te estancas en uno de los tres lados. O te estancas en el infierno, o te estancas en el purgatorio, o te estancas en el cielo. Y no hay conexión. Es imposible. Ya te has quedado ahí para la eternidad. Y creo que la eternidad es mucho tiempo. Puesto que estás ahí, no hay comunicación con los vivos. Imposible. Si ya entre ellos, entre los diferentes capas, no se pueden hablar, no se pueden ayudar unos a otros, pues en la relación entre los vivos y muertos queda totalmente distanciada, equidistante. Y muy cerrado y hermético. Ese cambio no es posible, es así y es así. ¿Qué ocurre con la certeza espiritista? Pues que el esfuerzo material, el esfuerzo terrenal, es fundamental. ¿Qué implica esto? Esto tiene muchas implicaciones. Primero, implica que el que yo me encuentre mejor o peor no va a depender de que alguien rece más o menos por mí. Depende exclusivamente de mí, de cómo lo hago yo, de cuál es mi verdadero esfuerzo por transformarme. Si a esto le sumo que hayan personas que recen por mí, maravilloso. Eso significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Pero el que yo me encuentre, que yo pueda ir a esos cielos, no depende de que cumpla unas fórmulas y se me olvide un día. No, depende de cómo yo lleve el camino de mi vida. Y lo hago libre y de forma voluntaria. No por una obligación de que tengo que ser bueno, porque tengo que ser bueno para llegar al cielo. Lo hago porque siento que tengo que ser bueno. Porque siendo así me siento bien conmigo mismo. Reconociendo que yo me he equivocado y disculpándome, siento que estoy haciendo lo correcto. Eso es lo que va a ayudar a que yo en el plano espiritual, cuando desencarne, me sienta en paz, sienta serenidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se pierde el fruto de ningún trabajo, ni intelectual ni moral, porque lo que he aprendido no lo pierdo, porque lo tiene integrado en mi espíritu, mi ser pensante. Mi yo como Irene ya lo sabe. Y lo que he aprendido en esta existencia, como se dice, lo tienes grabado a fuego. ¿Y esto en qué repercute? En algo súper positivo, en el que el día de mañana, cuando yo reencarne y vuelva a tomar otro cuerpo, yo todo lo que he aprendido no lo pierdo. Es algo que se queda innato para siguientes existencias. Por eso dice que no hay ningún trabajo ni intelectual ni moral que se pierda. Pero claro, esto también tiene repercusiones positivas en lo que es a la sociedad. No hay ningún ser que no merezca ser ayudado, porque aunque la ayuda que yo le pueda dar hoy no pueda entenderla o no la reciba con gusto, o puede y le servirá en un futuro para cambiar esas tendencias que le están perjudicando. Y que en un momento determinado se acuerden de esa loca que iba por la calle y le dijo, no te preocupes, aunque parezca al final, no es el final del todo. Puedes dar siempre algo bueno de ti. Y puede que eso le ayude a esa persona a pensar y reflexionar. Ningún trabajo se pierde.
Ningún esfuerzo se queda en la nada. Todo sirve y nos sirve para seguir creciendo. En cuanto al estado de la muerte, o sea, en cuanto al estado tras la muerte, hay un progreso continuo, hay un trabajo activo y una evolución. Cuando uno llega al plano espiritual, sigue aprendiendo, sigue trabajando, sigue estudiando, sigue mejorándose. Y eso es maravilloso porque está bien tener un momento de descanso, pero eternamente descansando no creo que lo aguante mucha gente. Nosotros estando de vacaciones, eh, pues está bien una semana estar de vacaciones, que te lo ayuden, pero llega un momento que tu inactividad necesitas hacer, incluso estando de vacaciones, tienes que hacer cosas, vas aquí, vas allí, visitas, aprendes de esto, aprendes del otro. O sea, vacaciones inactivas no te aportan, todo el mundo busca algo. El irse en un barco, el irse en un yate, el ir a un museo, el ir a una exposición, vas haciendo algo. Esa actividad contemplativa, bajo mi entender, puede ser agradable al principio, pero puede generar un hastío. En esta visión, el espíritu sigue aprendiendo y sigue progresando, porque la maldad es temporal, la imperfección es temporal. El espíritu siempre progresa. Siempre hay un inicio y se va adelantando. Puede ser que en algún momento uno se estanque por cabezonería, pero pasada esa etapa, el progreso sigue avanzando. Sigues trabajando, sigues colaborando, sigues ayudando. Ayudas a tus seres queridos y ayudas a otros porque entiendes que formamos parte de un todo. Y en ese todo todos tenemos que colaborar y participar. Y me parece maravilloso esa visión. No importa ni procedencia, ni color de piel, ni origen. Ahí todo eso se desvanece. Todo esto son construcciones materiales. En el plano espiritual, lo que hay son seres que quieren trabajar por y para los demás. Y la evolución es constante. Y en cuanto a la relación, hay una relación de solidaridad entre unos y otros, del plano espiritual al plano material y del plano material al plano espiritual. Porque en el plano espiritual no todos son glorias. También hay espíritus que sufren porque se quedan apegados a esta materia, porque quieren seguir viviendo esta materia. En esos casos, nosotros somos la mejor fuente de aprendizaje, puesto que estamos aquí y estamos haciendo el esfuerzo por ser mejores. Nuestro pensar en positivo, nuestra capacidad de hacer las cosas mejor, ya que están con nosotros, observan y aprenden. Y hay una relación constante. Y el mundo espiritual elevado, espíritus que nos quieren, espíritus que nos guían, nos van dando consejos, sugerencias, para que nosotros vayamos evolucionando y vayamos mejorando. Porque esa es la idea. La transformación del ser, del yo, del alma. Y cada uno tiene sus aprendizajes. Aunque el aprendizaje básico es el mismo, es amar, cada uno, cada espíritu requiere un aprendizaje en concreto. Ya que tenemos a Antonio en el centro, Antonio, de momento, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta con lo que estamos comentando? Todo bien. Perfecto. Por tanto, seguimos un poquito más. En esta diapositiva, ¿qué es lo que encontramos? Pues estas paradójicas de ese progreso continuo. Por un lado, es inconcebible para la razón. Esto va en relación a lo que va ligado con la idea del purgatorio. Es decir, que una persona o un ser sin
sin haber tenido oportunidad de cometer ningún hecho, ni bueno ni malo. Directamente llevan a un espacio determinado. O aquellos que han vivido bajo X ideal, X idea, y porque son bautizados en X religión o X ritual, automáticamente ya todos sus pecados son perdonados y va directamente también a ese espacio que es el purgatorio o al cielo, sin tener en cuenta nada más. A muchos esto les parece ilógico, porque aquellos que han estado viviendo 40 años y que han descubierto o se han dado cuenta de que lo estaban haciendo mal hace 10 años, eso ya no sirve, da igual, lo siento. Es que durante X tiempo pesa más el mal. Y el resto ya te quedas con lo que te ha tocado. Eso provoca rebeldía. Pero si yo me acabo de dar cuenta, yo esto no lo había visto, ya no vale, no vale. Ah, eso genera tensión y genera mucha frustración, porque no es justo. Claro, el que no ha hecho, el que se ha muerto es que antes, claro, no ha hecho un niño que no le ha dado tiempo, pero no le ha dado tiempo ni para hacer el bien ni el mal. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos esa visión de que no depende eh, de los últimos momentos de tu vida, de tu comprender, sino de un progreso constante, la ascensión se torna algo accesible para todo el mundo. Y que no es algo que te dan regalado, no a ti, porque tú hoy eres especial. Tú sí, pero el de al lado no es especial, pero tú sí que eres especial. Entonces tú, como estás con nosotros y estás haciendo, ya tienes una escalera mecánica que va sola hacia el cielo. El cielo es todo para ti. En esos privilegios y en estas ideas de privilegios, claro, es muy injusto. Y la gente se revela. Yo me revelo, me revelaría. Ante la visión espiritista no hay regalos. No hay, más que regalos, creo que sería mejor favoritismos. Porque como hemos dicho antes, depende del esfuerzo personal de cada uno. Y eso lleva un trabajo, lleva a tomar conciencia, ¿sí? Y además, algo muy interesante es que se produce una solidaridad entre estas dimensiones, entre la dimensión espiritual y la dimensión material. Porque tanto el mundo corporal como el mundo espiritual está en contacto. No somos islas, no estamos aislados, no estamos abandonados, estamos en contacto directo. Pero claro, en ese contacto directo, dependiendo de mis pensamientos y de la calidad de mis pensamientos, así será el mundo espiritual que entre en contacto conmigo. Si yo abarco cada vez más pensamientos de amor, de solidaridad, de perdón, de comprensión, de entender que todo el mundo tiene derecho a tener un mal día y a contestar mal y no por ello desearle lo más grande. Entender que muchas personas que cometen errores y que fallan y que hacen daño, algunas de ellas no son conscientes que lo están haciendo, otras les faltan aprendizajes, conocimientos, experiencias. Si yo tengo en cuenta todo eso y procuro en mi día a día el entregar la mejor versión de mí, el mundo espiritual elevado
amable, comprensivo, bueno, estará más tiempo en contacto conmigo. Pero sin embargo, si en mi día a día pienso más negativamente, tengo pensamientos o genero pensamientos catastróficos, de enfadarme y no salir de ese enfado e ir traspasando ese enfado allá donde voy, porque el enfado se contagia lo mismo que se contagia la sonrisa o la risa. Es una emoción de fácil contagio. Si yo voy allá donde voy y no soy capaz de frenar mi enfado y voy contagiando ese enfado, los espíritus que se acercarán a mí son espíritus cada vez más enfadados. Si no trabajo mi capacidad de perdonar y me quedo en el rencor y en esa sensación, primero que el rencor es una emoción que perjudica a la mente y a su vez perjudica al cuerpo porque lo altera negativamente, el mundo espiritual que se acerque a mí tendrá los mismos pensamientos negativos que estoy creando yo, porque hay una ley de atracción y eso ocurre igualmente en este plano material. Las personas, los grupos de personas se juntan por, por esa atracción porque comparten gustos. A los que les gusta el fútbol no tienen ningún problema en quedar una tarde de un domingo a ver un partido de fútbol, aunque sea, no sea Barça-Madrid o cualquier otro partido hiper mega conocido. Partidos de liga normales. Y les gusta y quedan. Y les gusta ese ambiente. Y entre ellos quedan. Lo mismo que al que le gusta bailar salsa y los martes queda para bailar salsa. Y lo mismo que a los que le gusta la literatura y quedan para compartir y hablar y dialogar sobre un libro. Y entre ellos y entre nosotros nos vamos juntando según aficiones, por una ley de afinidad. Si ya en el plano material ocurre, en el plano espiritual, por supuesto, igual. Entonces, ¿qué espíritus se van a acercar a mí? En función de lo que yo pienso, en función de lo que yo siento. Cuanto más negativo yo piense y sienta, más negativos serán los espíritus que se acerquen a mí. Por eso, dentro del espiritismo, el ser conscientes de lo que uno es la clave para encontrar esa serenidad y esa tranquilidad, no ya en el plano espiritual, sino ya en el plano material. Si yo empiezo a ser consciente de qué emoción estoy sintiendo, por qué estoy sintiendo esa emoción, y si es negativo, cambiarlo, estoy dando un paso de gigantes. Me estoy preparando para esa espiritualidad, porque en ese proceso yo tengo que reconocer por qué estoy así. Me he enfadado. Bien, ¿por qué me he enfadado? Porque me han dicho algo que me ha alterado. ¿Por qué me ha alterado? Porque me ha dado en el orgullo. Porque me ha hecho ver algo que yo no quería ver y no me gusta. Y me he sentido atacado. Que posiblemente la otra persona haya hecho un comentario y yo me haya sentido aludida. Y como yo me he sentido aludida, me he enfadado y tengo dos opciones. O callarme, intentar gestionarlo lo mejor posible, o soltar lo primero que se me viene a la cabeza y generar un conflicto. Pueden ser una de las dos vertientes. El espiritismo te dice lo mismo que decía Sócrates. Haz un viaje interior. Mírate a ti mismo. Y además, hacer el esfuerzo de mirarse a uno a sí mismo sin prejuicios, entendiendo que eres un alma en aprendizaje como el resto. Y además, mírate con amor. Cuando aprendemos a mirarnos a nosotros mismos así y dándonos esas oportunidades de cambiar, lo hacemos automáticamente con el resto y los guías y los espíritus buenos se quedan más a nuestro alrededor. ¿Eso significa que van a quitarte las dificultades? No.
No hay magia que diga, pues esto que para ti supone un esfuerzo, un tal, te lo voy a quitar. No funciona así, porque hay determinadas experiencias por las que el espíritu necesita pasar para aprender. Sí que pueden ayudarte a llevarlo mejor, a no meterte, sobre todo, ya no es eso, sino sobre todo que nos ayudan a no complicarnos más la vida de lo que nos lo complicamos muy a menudo. Si supiésemos escuchar a ese mundo espiritual, tendríamos muchos menos problemas de los que tenemos. Pero nuestras ganas de inmediatez, nuestras ansias de querer controlarlo todo, de esta vida material, nos lleva a tomar malas decisiones. ¿Qué ocurre? Que muchas de esas malas decisiones acaban en una muerte prematura. Y como hay miedo a la muerte, es un círculo vicioso. Voy a vivirlo hasta que llegue ese momento, que no sé cuándo es. Pero claro, cuando no sé cuándo es, no significa que yo tenga que morir en cualquier momento. Por tanto, dentro del espiritismo, se trata la muerte, el momento de fallecer, como un momento más de la vida y que no es el fin del mundo, que es una transición y que en esta vida ya poseemos y debemos trabajarnos para que ese momento cada vez cuando llegue no sea algo tomado con miedo, con ansiedad, como con terror. Por tanto, el espiritismo ofrece una puerta abierta a la vida, porque no la ve como el fin, el final de todo lo que existe, porque hay algo más que nos acompaña. Como dice ahí, al correrse el velo, la vida futura deja de ser una hipótesis aterradora para convertirse en una realidad observable. Sabiendo cómo es y cómo funciona el mundo espiritual, podemos mejorar nuestro estilo de vida y nuestra vida en la vida presente. Entonces la muerte, la desencarnación, se la ve venir con serenidad y como algo liberador. No como algo a lo que temer, sino que nos libera de este cuerpo que pesa, como una puerta a esa nueva vida llena de esperanzas. Porque no andamos solos, andamos acompañados y es un paso más en este devenir que llamamos vida, que en esto, esta materia, esta vida que tenemos es transitoria. La verdadera vida es la del espíritu. Aquí venimos a un aprendizaje constante. Por tanto, cuando desencarno, yo ya he terminado mi aprendizaje aquí. Este cuerpo que pesa, que duele, que agota, se queda aquí, desaparece. Y me siento libre. Y siento esa unidad porque aunque no lo sintamos, estamos todos conectados unos con otros. Y la fuerza del pensamiento y el amor une. Entonces, dejamos de vivir esos cuadros trágicos y esas ideas tan negativas de lo que es la muerte y la separación de los seres queridos. Por tanto, tenemos un instinto de conservación, que nos dice que tenemos que mantenernos vivos. Esa es una de nuestras grandes misiones. Vivir hasta que nos llegue nuestro momento. Pero aún así, ese instinto se puede controlar teniendo en cuenta cómo funciona el mundo espiritual y lo que implica esa muerte, esa desencarnación. Ya os dejo la tarde libre, que paséis un buen fin de semana y que disfrutéis de la vida, que en esta vida siempre hay cosas maravillosas. Un saludo y hasta la próxima.